Bueno, acabamos de leer estos 4 capítulos. Quisimos hacer la segunda parte, hablando un poco acerca de estos 4 capítulos en uno nuevo. Y como notamos, empezamos este nuevo libro y sé que muchos hemos escuchado la historia acerca de Moisés, de todo lo que hizo, pero vemos empezando que el pueblo de Israel se multiplicaba más y más, a tal punto donde el mismo faraón decide eliminar a todo niño varón recién nacido. Y vemos que una mujer hebrea, en su intento de preservar la vida de su hijo, crea como una especie de canasto que de forma coincidencial llega hasta donde estaba la hija de faraón, la princesa, quien a su vez lo adopta. Dios tuvo que usar literalmente una princesa de la realeza para preservar la vida de Moisés. Sabemos que murieron muchísimos niños, pero notamos aquí que había algo especial en Moisés y por eso mismo Dios lo lleva hasta la casa de Faraón. Muchos años después, cuando ya Moisés crece y vemos que su madre tuvo que haberle dado una identidad de que supiera quién era, aunque estuviera en otra cultura. Y es por eso que vemos que él intentó salvar a un compatriota suyo, mata a un egipcio y esta noticia rápidamente llega hasta los oídos de Faraón, quien por consiguiente, claro que había mandado matar a Moisés, pero vemos que Moisés huye y se establece en la tierra de Madián. Luego notamos que se casa con la hija de Jetro, que se llamaba Séfora. Y luego cuando llegamos al capítulo 3, notamos como Dios llama a Moisés de una manera literalmente sobrenatural. Muchos han leído como, Moisés vio la zarza y se acercó. Pero si pensamos por un momento, imagínate un árbol o una especie de planta que está ardiendo en fuego, pero no se quema. Esto tuvo que haber llamado muchísimo la atención y por eso él mismo dice que él dijo, ¿qué es esto? Y cuando se acerca, vemos que empieza a tener una conversación con Dios y Dios le dice, vas a libertar a mi pueblo, Israel, de Egipto. Y Moisés, yo creo que nos ha pasado mucho como Moisés, y es que él empieza a dar argumentos del por qué él no, como en pocas palabras, es como digno. Uno, fue asesino, no tenía una buena forma de expresarse, de hablar, llevaba muchísimo tiempo lejos de su pueblo, no tenía contacto con ellos, pero Dios literalmente todo el tiempo le dice, vas a ir y punto. Llega al punto de decirle como, Aarón ya viene en camino, Aarón quien era su hermano. Y luego de eso notamos que Dios le dice su nombre eterno, y esto me pareció tan hermoso porque le dice, yo soy el que soy. Hay otras versiones que lo dicen como, dicen, yo seré el que seré. Y este nombre de Dios se relaciona con su autoexistencia y eternidad. Es decir, Él es el mismo de todas las edades, de todas las generaciones. Y por eso cuando vemos que se presenta ante Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y vemos a lo largo de toda la escritura que siempre se presenta así. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y esto nos da a entender que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso es eterno, porque es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo del mañana, del futuro. Y creo que esto es algo hermoso porque Dios nos deja ver un poco más acerca de su atributo de eternidad, de omnisciencia y su nombre eterno. Y bueno, acá en este punto, muchos aquí en la palabra dice que su nombre es Yahvé, pero
me parece un dato muy, muy curioso, y es que dice: yo soy el que es, el que será. Y entonces hay un comentario bíblico que dice: Él es el mismo Dios en todas las edades. Dice, las consonantes del término hebreo, como Yahweh, dice, combinadas con las vocales es el nombre divino Adonai, amo, Señor. Dieron origen al nombre de Jehová en castellano. Entonces vemos que esto se hizo para recordar cómo técnicamente esta combinación de consonantes se conoce como el nombre de Yahweh, como de Jehová, que es con el nombre con el cual nosotros lo conocemos. Entonces vemos que ahora ese nombre de Jehová es el yo soy, es un nombre eterno. Entonces me parece algo maravilloso como estamos aprendiendo más y más acerca del Señor, que Él tiene nombre. Él no es el Dios porque sí, no. Él tiene un nombre y es un nombre eterno. Es decir, imagínate, intenta como canalizar esto en tu cabeza. El nombre de Dios es un Dios eterno. Es decir, que nuestro Dios es eterno, está fuera del tiempo. Entonces, Dios es tan poderoso, imagínate eso, que su omnisciencia está fuera de nuestro tiempo. Entonces, esto es algo, creo que muy, muy, muy hermoso, poderlo tomar en nuestro corazón y saber y reconocer el Dios que nosotros tenemos. Y luego más adelante, por otro lado, vemos que le da instrucciones de todo lo que sucederá, de los milagros, de lo que haría y cómo al final iba a liberar al pueblo de Israel. Entonces, cuando llega al punto donde dice que Dios endurecería el corazón de Faraón, no es que Dios lo hizo de forma intencional, no, sino que así mismo como estábamos diciendo, Dios ya conoce el pasado, el presente, el futuro. Dios ya sabía que Faraón endurecería él mismo su corazón. Entonces aquí vemos que Dios no es que sea un Dios injusto, no. Es que aquí Dios ya sabía que el Faraón no iba a dejar ir al pueblo de Israel, a menos, como lo decía en el capítulo 3. Entonces, como que él iba a rescatar a su pueblo de manera poderosa. Es decir, el faraón no iba a dejar ir al pueblo a menos, dice en el versículo 19 del capítulo 3, dice: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Entonces aquí vemos cómo Éxodo empieza de una manera donde Dios nos está diciendo: yo soy un Dios poderoso, un Dios eterno, y le está haciendo saber eso a su pueblo Israel. Y hoy en día podemos ver eso. Quizás nosotros nos hemos sentido atribulados, quizás hemos sentido como: wow, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y vemos que todo el pueblo de Israel, cuando literalmente hacen una oración conjunta, es decir, como que hasta que todos literalmente dicen al punto como: bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces vemos que Dios los escucha. Entonces me parece algo maravilloso, y es que nosotros debemos hacer eso. Debemos orar hasta que el Señor en su gran misericordia nos responda, y teniendo claro el Dios que tenemos. Entonces, en este punto del libro, empezándolo, podemos aprender que tenemos que aprender a discernir el Dios que tenemos. Que tienes que saber que Dios, aquel que envió a su Hijo para darnos salvación, es quien está en nosotros. Es decir, que no estamos solos. Y esa es mi oración, que le podamos decir a Dios gracias porque no estamos solos, porque sus propósitos son eternos, y si Él ha establecido un propósito con nosotros, nada ni nadie va a poder evitar a que ese propósito se cumpla. Y eso fue lo que pasó exactamente con Moisés. Literalmente Dios lo llevó, diríamos nosotros,
hasta la boca del lobo precisamente para salvarlo. Entonces notamos que siempre sus planes van a ser para bien. Entonces te animo a que recordemos que el Dios eterno está en cuidado de nosotros, porque somos sus hijos, porque fue por medio de Cristo quien nos hizo sus hijos. Entonces oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres un Dios omnisciente y todopoderoso, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Te pido, Espíritu Santo, que nos sigas llevando, guiando hacia ese camino que algún día, Señor, vamos a poder llegar de la mano de Cristo para presentarnos ante el Padre y ver a aquel Dios único y verdadero, omnisciente, el gran yo soy. Yahvé, Señor, eres tú, y te adoramos porque veremos a ese Dios eterno al cual hoy estamos adorando, que sin verle físicamente podemos tener la fe en nuestro corazón, que es verdadero y real, que no es un Dios limitado, sino ilimitado. Es decir, que tú estás en la eternidad y que nuestro anhelo, aún por en medio de las circunstancias o situaciones que quizás podamos vivir, reconocemos que tú y nadie más que tú eres nuestro Dios. No eres un Dios solo del hoy o del ayer, sino que eres un Dios del presente, el pasado y el futuro. Y nada ni nadie podrá alcanzar tu poder, Señor Jesús. Amado Dios, te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Bueno, qué gran tiempo y esperamos vernos nuevamente entonces el día de mañana para seguir aprendiendo acerca de la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.